van a invitar al amanecer, el día del santo allí te veré. Arriba en la mitad ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguno he querido ya desalada, a ti te quiero. A ti te quiero niña, a ti te quiero. Amores he tenido ya desalada, amores tengo. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de Pueblos y Tradiciones. Pueblos hoy, San Vicente del Monte, municipio de Valdáliga, un pueblecito subido a mitad de la falda de la Sierra del Escudo, en la parte norte de la Sierra del Escudo, un precioso pueblo. Y tradiciones, pues mejor que sea la persona que está con nosotros, Caridad, o Cari, como ella quiera que la llamemos, realiza una tradición muy antigua, pero como digo, que sea ella la que nos cuente. Cari, buenos días. Hola, buenos días. Tradición, el hilado, pero vamos a ver, yo no sé si lo voy a decir bien, a base de elementos muy rudimentarios, como puedan ser el uso, la rueca y los telares. Cuéntame a partir de qué y qué es lo que haces. Bueno, pues a partir del vellón de la lana de las ovejas, lo que hago es todo el proceso. Es decir, pues primero esquilo las ovejas, porque tengo ovejas, luego lo que hago es se lava, y una vez que ya está seco, lo que se hace es se escarmena, una vez escarmenado se carda, y luego lo hilo. Para hilarlo, pues aprendí a hilar con el uso y la rueca yo, por eso me lo enseñó mi madre. Y luego, pues yo también me compré un torno de hilar o rueca, y con esas dos cosas, pues es con lo que yo lo hilo. Me cuentas que te lo enseñó tu madre, porque eso es importante. Estas tradiciones de que alguien así jovencito empiece a hacerlo es muy difícil, porque ¿dónde lo ve? ¿Cómo comienza, no? Siempre tiene que haber alguien que de donde tú vienes a raíz. Aparte del uso, la rueca que hay es donde creo que haces el hilo. Luego tienes en la parte alta de donde nos encontramos ahora un telar. En el telar, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues ahí lo que haces es tejer. Tejes piezas, o puedes tejer bufandas, pasminas o una tela con la que tú te puedes elaborar lo que quieras. Y ahí, aparte de trabajar la lana, pues bueno, yo ya llevo muchos años y entonces ya, aparte de utilizar la lana, pues sí, me gusta utilizar otras cosas. Entonces utilizo todo fibras naturales, pero suelo utilizar fibra de alpaca, seda, entonces para hacer tejidos más finos. O sea, que hago un recorrido por todo, pues para ver. Por lo que me cuentas, el producto que más fácil podemos encontrar aquí en Cantabria, como pueda ser la lana de la oveja, es lo más... El producto inferior, que diríamos. O sea, me estás comentando que la alpaca, que es un animal que ha aparecido por Cantabria hace poco, 4 días, tiene una lana más fina, una lana de mucha más calidad. A ver, las ovejas hay distintas razas de ovejas. Entonces, según la raza de oveja, hay un tipo de lana más suave, menos suave. El problema es que la que se da aquí en Cantabria, que suele ser la que, por ejemplo, la que yo tengo es la lacha vasco carranzana, lo que tiene es que tienen el pelo, o sea, los pelos son más largos, sí, entonces son más ásperos, pero si podemos utilizar la merino, pues es mucho más suave, sí, que yo también trabajo algo la merino, pues me suele entrar de Extremadura algo. Y luego hay en Inglaterra, bueno, pues muchas razas de ovejas que tienen una lana muy buena y muy fina. Lo que pasa es que la que se da aquí o la que tenemos aquí o la que es autóctona de aquí, pues es una lana muy áspera. La que prácticamente conocemos todos. La que conocemos todos. Eso normalmente, ¿qué pasa? Pues que cuando yo hago muchas cosas para ponerte, para tejer, o sea, tejo cosas, aparte del telar, tejo cosas en punto, bueno, mi madre hace calcetines, escarpines. ¿Qué pasa? Pues que con la lana de aquí la gente dice, ¡jo, es que pica! Ya. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues como ahora es fácil conseguir otros tipos de lana, pues pruebo con otros tipos de lana y hago cosas pues más suaves y tal. Todo eso, o sea, una experimentar. Una pregunta que a lo mejor no tiene nada que ver, desde mi ignorancia en el tema. Cuando has dicho, es que esa lana no me la pongo porque pica, estos otros artefactos que había hace también muchos años, que creo que queda 1 o 2 por todo Cantabria, que los llamaban pisas, ¿era para pisar esa lana y que no picase? No, lo que se hacía, o sea, lo de la pisa, normalmente se utilizaba, la lana que había aquí se utilizaba para los trajes, o sea, para hacer el sayal, o para hacer mantas y tal. Entonces, para hacer el sayal, lo que se necesita, o sea, la lana, la pieza que sale del telar, sí,
dijéramos que, para que me entendáis, el tejido queda como más abierto. Entonces se me llevaba a la pisa para que lo batanara y entonces se metiese más el tejido. Entonces, si tú miras una pieza de salida del batán, está compacta. Es como fieltro, que no es fieltro, pero según salen del telar quedan más abiertas. Y el batán se hacía pues para hacer el sayal, era para hacer un tipo de tejido. Pero no era que daba más suave ni nada, o sea, seguía picando. Estaba yo confundido, yo me pensaba que era para quitarle ese picor a la lana. No. Lo que pasa es que, bueno, luego también pues había zonas en las que se cardaba, o sea, con unos cardos que había especiales, que todavía, bueno, pues hay zonas en León y en Galicia que se hace, se sacaba pelo y tal, pero bueno, la lana, según el tipo de lana, o pica o no pica. ¿Sabes? Pasa que también es a lo que te acostumbras. Aquí de antes era lo que había y era lo que se usaba. Entonces a la gente de antes no le picaba. Que bueno, pues ya está. Una vez dicho un poco qué es lo que haces y el producto con lo que lo haces, vamos a pasar a manos a la obra, como se suele decir, y nos vas a, yo no sé, te lo voy a dejar en tus manos. Comienza desde que le quitamos el vellón a la oveja y a partir de ahí yo voy a coger la cámara, te voy a ir siguiendo, vete comentándome cómo se logra sacar un hilo, cómo luego haces una madeja, cómo la tiñes, cómo tejes, paso a paso, vete documentándome todo, ¿vale? Muy bien, vale. Venga, pues vamos a ello. Bueno, pues ya tenemos a Cari ahí sentada junto a... Cari, eso que está sentada ahí, ¿eso es una rueca? ¿O no, un uso? estos son unas cardas para cardar la lana. Bien. La rueca es esta, o torno de hilar, y hay una rueca que luego... decir que es la rueca de cintura, que bueno, luego os la enseño. Estas son unas cardas donde se carda la lana. Antiguamente se utilizaban estas, o sea, este era el tipo de cardas que había aquí en Cantabria. El que las tenía, que no las tenía todo el mundo. Entonces en estas lo que se hace, yo os voy a contar un poquitín todo el proceso. Lo que se hace es el vellón de la oveja, que ya está, una vez que ya está lavada y seca, lo que se hace es se escarmena, es decir... Oye, Cari, perdona, esa lana que tienes es de la oveja que conocíamos aquí toda la vida, que has comentado antes, ¿no? La lana larga. Mira, esta que tengo aquí es la lana de la oveja lacha. Sí. Luego también aquí tengo lana de oveja merino, para que veáis la diferencia. Sí, que es más corta, ¿no? Más corta, más fina y más suave. Y más blanca, pero bueno, más eso. Luego lo que tiene aquí Moisés es fibra de alpaca, que también es súper suave, que el proceso se hace todo igual, o sea... Y es mejor esta. Es más suave, mucho más suave, porque es un pelo más cortito y es mucho más suave. Como también es mucho más suave la merino, que sería esta, más suave que la lacha. O sea, el que tenga este color es igual. Es color natural del animal. Del animal. O sea, en las ovejas tenemos blancas y negras. En las alpacas, pues las hay color camel, más marrón, grises. O sea, a ellas mismas tienen distintos tipos de variedades. Eso es igual porque luego tú lo tiñes. Pero normalmente lo que se tiñe, bueno, se tiñe también lo que es de color. Normalmente lo que se tiñe es lo que es color crudo, el color natural. Sí. Aunque, por ejemplo, en esta quedaría unos matices muy bonitos en las zonas claras a la hora de teñirlo. Claro, pero bueno, por lo general, normalmente eso se aprovecha así en color camel y lo que se tiñe es el color crudo, ¿sabes? Entonces lo que se hace normalmente es el vellón. Cardarlo. Primero se escarmena. ¿Escarmena qué quiere decir? Escarmenar consiste en que tú lo vas abriendo, o sea, vas abriendo así y así... Ese proceso se hace con tus manos. Con tus manos. Y aquí, pues lo que vas haciendo es, si sale porquería la quitas, si hay nudos que no te sirven los quitas, y sea que estaría como esto, ¿veis? Esto ya está escarmenado, ¿veis la diferencia de una y otra? Pues esto lo ha escarmenado mi madre, que es una máquina escarmenando. Aquello está escarmenado y esto está sin escarmenar. Sin escarmenar. Bien, perfecto. Entonces, una vez que está escarmenado, yo lo que utilizo son estas cardas, que son unas cardas de tambor. Son muy cómodas y por eso, ya te digo. Y esto lo que se va haciendo es que le vas dando aquí y lo va peinando. Consiste en llenar, que se vaya llenando el tambor grande. Y tú vas alimentándolo por ahí abajo. Exacto. Y yo lo que hago es que no entre todo de golpe, para que no se entre a poco.
vamos a meter un poquitín más y ya la sacamos. Y esto una vez que se llena, se puede llenar lo que uno quiera. Sí. Bueno, para mi reportaje es suficiente con esto que has cargado, ¿eh? Vale. Ahora ya me estás mostrando cómo se va sacando. ¿Cómo se saca de aquí? O sea, esto es unes. Esto lo que estoy haciendo ahora es peinarlo. Exactamente. O sea, dijéramos peinarlo. Primero escarmenado, que he quitado los nudos, Ya. y ahora lo he cardado, que lo que hago es peinarlo. Entonces ahora lo saco y ya saldría así. Y esto se llama una lueta. 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 Estas son palabras que ya no se usan apenas, Pero son palabras... que toda la vida se usa, o sea, que sí. son... Sí. Entonces, la lueta esta ya la tendríamos preparada para hilar. Si vamos a hilar con el torno de hilar, que lo vamos a hacer para que lo veáis, lo que se hace es de la lueta, se sacan así pedacitos. Y se hace así. Estás haciendo como... Como una especie de... esto me lo enseñó una señora que era de Palencia y me decía, nosotros le llamábamos a hacer tripa, Sí. que es estirarlo, pues así un poquitín. Entonces, esto normalmente, preparas una gran cantidad Sí. y luego ya vas a la carga que tengo aquí, que bueno, ya tengo aquí una puesta. Esto es una rueca o torno de hilar. Esta es moderna, Sí. pero como estas las hay antiguas, en cualquier museo te las encuentras. La diferencia es que es muy cómoda para trabajar con ella porque tiene rodamientos, pero el sistema es el mismo. Entonces yo aquí ahora ya lo que estoy haciendo es el hilo. O sea, voy a hilar la lana, ¿veis? Y aquí pues le das el grosor en función pues de lo que tú quieras, estiras más o estiras menos. Y el grosor lo estás con tu tacto, con tus Sí, dedos. Sí, yo aquí digo, pues es que lo quiero más finito, pues estiro más. ¿Ves? Y yo digo, no, es que lo quiero más gordito, pues lo dejo más. Realmente con lo que yo aprendí fue con el uso y la rueca, que está ahí encima de la mesa, ya os digo. Bueno, os he enseñado cómo se hila con la rueca o torno de hilar. Y ahora os voy a decir más o menos cómo se hila con el uso y la rueca de cintura. Esto que veis aquí es una rueca de cintura. Se llama de cintura porque se pone aquí, en la cintura. Y esto es el uso. Entonces, esto es como... A ver, esto era algo que en todas las casas de Cantabria, en una época, y sobre todo en la época durante la guerra, después de la guerra, que había mucha escasez, todo el mundo tenía en su casa. Los había más elaborados, menos elaborados, pero mi padre, por ejemplo, el que le había hecho a mi madre era de una vara de un acebo. Y era algo que en todas las casas lo había porque, bueno, pues siempre en invierno se preparaban pues para los calcetines y tal, para hacerlos... Lo hilaban de sus propias ovejas, ¿ves? Y a mí esto me enseñó a hacerlo mi madre, que tiene 88 años,
y que aprendió cuando era una cría, en la época de, bueno, pues durante la guerra. Entonces, esto antiguamente era como con lo que realmente se hilaba aquí en Cantabria, y todavía mucha gente mayor que, bueno, que aprendió en su momento y no se lo ha olvidado, lo sabe y sigue haciéndolo. Entonces aquí tú lo vas hilando igual que con el torno de hilar, pero bueno, un poco más lento. Y es una rueca, le llaman rueca de cintura porque esto te permite moverte. Y esto antiguamente lo que se hacía era, la gente se iba a cuidar las ovejas al prado, al monte, o lo que sea, y esto te lo llevabas contigo y te permitía pues seguir hilando. Ibas, hombre, si tenías que correr o no, pero... ¿veis? Y aquí ya, pues ya tenemos el hilo, ¿veis? Y aquí una vez que ya se llena o bien el uso o bien el torno de hilar, lo que se hace un ovillo. Bueno, normalmente se dobla o se deja, depende de lo que quieras. Antiguamente se doblaba, se hacían 2 cabos. Yo aquí en el torno de hilar lo que hago es lleno 2 canillas y luego lo junto. Y luego hago un ovillo, que es lo que os voy a enseñar ahora, lo que hago con ese ovillo blanco, que es lo que hago. Muy bien. Bueno, aquí tenemos ya un ovillo que hemos sacado de lo que hemos hilado, ya le tengo doblado y todo, y lo que voy a hacer aquí es voy a hacer una madeja para luego teñirla. Normalmente no, yo lo tiño con tintes naturales, o sea, a mí me gustan mucho las plantas y... Cari, perdona, lo que tienes, ese instrumento, ese artefacto, ¿qué es? Es una devanadora. Devanadora. Sí, aquí es donde hago las madejas. O sea, ahí pasas del ovillo a madeja. A madeja, aquí lo haría, como estáis viendo, una madeja. Sí. Una vez que la tenga terminada, lo que haría es la ataría, por ejemplo, si yo ya la tengo terminada, la ato, ataría aquí así, la ataría por 2 o 3 sitios para que una vez que la meta en el caldo de tinte no se me liase. O sea que ahora el siguiente proceso es teñirla. Teñirlo. Hombre, si quieres hacerte algo en color natural, no, pero si quieres teñirlo, pues la atarías. ¿Ves? Se ata así, la atas en 2 o 3 sitios, como está pequeñita, pues en 2 es suficiente. Y la sacaría de aquí. Esta es una madeja pequeñita, pero bueno, esta sería una madeja. Con esta madeja ya, el siguiente paso lo que haríamos sería teñirla. Sí. Para teñirla, lo primero que hay que hacer es aplicarle un fijador. O sea, el fijador que se utiliza es el alumbre, piedra de alumbre. Normalmente, como veis, aquí tengo unas ollas, en estas ollas grandes. Primero se mete la lana, o sea, se vuelve a lavar y se mete con el alumbre a 80 grados y se tiene ahí 1 hora. Y una vez que ya la has sacado, que la sacas del fijador, seguiría estando blanca y ya la meterías en el caldo de tinte que quieras utilizar. Para teñir, o sea, yo todos los productos que utilizo son tintes naturales, por ejemplo, cáscaras de cebolla, cortezas de árbol. Bueno, pues aquí en Cantabria tenemos los colores que tienes en el paisaje, muchos verdes, muchos amarillos, muchos marrones. Luego hay productos que aquí no se dan, pero bueno, que los puedo conseguir La corteza de nogal es un producto que tiñe mucho, ¿no? La corteza de nogal sale un marrón que ahora os lo enseño aquí, un marrón precioso. Además ese no necesita fijador. O sea, lo que se utiliza... aparte de la corteza, también se utiliza la marcia de las nueces, lo que cubre la nuez, sí, sí. Y eso no necesita fijador. Ese es de los tintes que son, bueno, súper eficaces porque... Y eternos. Y eternos. Bueno, eternos por lo general los tintes que se utilizan son eternos todos, sí. Porque estoy hablando de los tintes que se utilizaban en la antigüedad y todavía hoy en día hay excavaciones en las que siguen sacando piezas teñidas con tintes naturales. Estos son súper duraderos, los hay que no... pero normalmente, o sea, esos no se utilizan para cosas efímeras, ¿no? Entonces,
Pues yo lo que había hecho, porque me habían encargado unas madejas Sí. de color teñidas con rubia. Rubias son las raíces de una planta, que aquí la hay mucha en los bardales. Sí, sí. Entonces yo lo que hago es normalmente pues estas las compro. Hay sitios especializados en las que compra la raíz, que sería pues son estas. Mira, estas son las ya que las había echado a macerar y las cocí. Esa es la raíz. Esta es la raíz triturada, sí. Sí. Y esta lo que hice fue ayer, lo puse a macerar, lo cocí, y el caldo que me quedó sería este. ¿Veis? Este caldito que veis aquí. Y aquí metí unas madejas de lana ayer tarde, blancas como esas que os había dicho, y mirad qué color me ha quedado. Y eso hay que ponerlo a hervir. Esto O lo no, quise- solamente... A ver, la lana no admite cambios de temperatura bruscos. Ajá. Pero lo que sí admite es que tú la pongas, o sea, yo esto normalmente lo pongo a cocer, lo dejo templar, y cuando está a 40 grados meto la madeja de lana o lo que vaya a meter de la lana, o, Sí. o alpaca o seda, todo lo que sean fibras naturales, fibras animales sirve, y vegetales como el lino también, y el algodón. Pero normalmente lo que haces es lo dejas aquí y lo puedes subir a una temperatura de 80 o 90 grados. Si luego lo dejas enfriar ahí otra vez, no lo puedes sacar bruscamente de ahí. Sí, sí, sí. Porque la lana es una cadena de moléculas y tú no vas a notar en qué se ha roto, en dónde se ha roto esa cadena, pero luego cuando vayas a hacer algo y se te encoja, pues dices, ah, ¿qué ha pasado? Pues eso es que en algún momento durante el proceso, bien en el lavado, bien en el teñido, o incluso cuando se golpea o cosas así, se ha roto esa cadena de moléculas y entonces es cuando se te estropea la lana. Y que no lo vas a notar hasta el final, ¿sabes? O sea, hasta que no te hagas unos calcetines y te apelmacen. ¿Y el secado es algún secado especial? No, esto normalmente, esto que ya está teñido, ahora lo que haría es, lo iría a aclarar, aquí en mi pueblo hay un lavadero, al lavadero lo aclararía. ¿Y ya no se le va el color? No, ya este color ya tiene ya con el fijador y ya este es el color que le va a quedar. Y lo pones a secar y ya está. Entonces ya con esto ya tendrías pues eso, aquí Una madeja ya para trabajar con ella. que trabajar con ella, como esas que veis ahí. Estas que veis aquí aquí en el expositor, pues son todas teñidas con tintes naturales, pues con cortezas de árbol, con cáscaras de cebolla. Aquí lo que veis aquí son los tintes. Aquí hay muchos tintes que aquí no se consiguen. Bueno, yo este año he hecho un huerto de plantas tintorias y he conseguido muchas plantas que aquí no se dan, pues bueno, son de temporada como o sea, en primavera, aquí en invierno todo. ¿Qué plantas nos podemos encontrar en Cantabria que puedas teñir con ellas? Jo, ¿Muchas? pues muchas. ¿Sí? Sí. Tendrías, mira, la vara San José, luego tendrías las caléndulas que hay por todos los lados, las hojas de los árboles, que te salen unos amarillos preciosos, las cortezas de los árboles, según qué árbol da un tipo de marrón distinto, la hiedra, que sacas unos verdes guapísimos, el aladierno, que es un arbusto que hay en la costa mucho, que tiene unas semillitas negras y así sale un verde también muy bonito. Las marcias que os hablaba antes, las dalias. O sea que a consecuencia de este oficio te conoces prácticamente todas las plantas de Cantabria, ¿no? Lo uno Hombre, me conlleva lo conozco otro. muchas, sí, además es que el mundo de los tintes es muy interesante y muy bonito. Además, nunca te sale la misma tintada. Bueno, eso es. Luego, si lo haces en primavera te sale un color, en otoño te sale otro, o sea, otro. A ver, partimos de que te va a salir un verde, pero no es lo mismo el de la primavera que el del otoño. Todo, o sea, es un mundo muy bonito. Además, te pones a experimentar y luego haces mezclas. A mí me apasiona mucho el mundo de los tintes. Cari, nos vamos a girar, Sí. vamos a coger las madejas y me dices un poco con qué tipo de planta está teñida cada una de ellas, ¿vale? Vale. Mira, aquí tenemos pues madejas de distintos colores, todos, pues, mira, estos que os hablaba antes son del nogal, de las marcias, de las nueces, no de la corteza, que de la corteza también sale un marrón. Qué oscuro, ¿eh? Muy oscuro. Además, este te permite con el índigo, que ese aquí no le hay, pero bueno, yo este año en mi huerto de tintes le conseguí la planta,
Con el índigo haces un sobreteñido y sacas un negro muy bonito, o sea que puedes ahí mezclar. Luego tienes esto que es de la hiedra, de las bolas de la hiedra, de Ajá. la semilla de Sí, las sí. hiedras. Te queda este tan bonito. Esto es una mezcla de un amarillo de tajetes, me parece que era así. De tajetes y el índigo. Haces mezclas y como en pintura y sacas, o sea, el azul y el amarillo, sacas el verde. Luego tenemos aquí. Estos son de la cochinilla, que la cochinilla es, bueno, aquí no lo hay, pero lo hay en Canarias, y entonces de aquí sacas la gama de los rosas, de los morados, que son estos que veis aquí, todos estos son los que os decía del nogal, esto es un sobreteñido de la gualda y el azul, y el índigo, este es el que os decía del aladierno, que este es un arbusto que hay mucho aquí en la costa. Entonces, pues en la época de agosto, en vez de irme a la playa, me voy a coger bolitas de aladierno. Estos son de las alcachofas, de las ¿Ah, sí? de la ¿De que las quitas, hojas? sí, no, de lo que quitas de las alcachofas que no te sirven para comer, Sí, sí. pues eso te sale este gris. Pues este es de los tajetes, esos que ponen muchos en los jardines, que hay macizos de, pues esos sale este amarillo. Pues o sea, te salen todos, o sea, la naturaleza te da todos los colores, Sí, sí, sí. todos. Luego tienes el rollo, bueno, pues aquí hay plantas que no se dan, que las tienes que conseguir, pero bueno, cuando yo empecé, que ya empecé hace 30 años, me costaba mucho más conseguirlo que ahora. Ahora con internet, pues hay 10 sitios especializados donde dices, bueno, pues a ver, necesitaba, por ejemplo, palos morados. Se utiliza palo de Campeche, que es de un árbol que viene de México. Pues entonces hay tiendas especializadas donde lo consigues. Normalmente lo de los tintes lo que haces es en la época en primavera, pues cuando están todas las... Además los tintes no tienes que destrozar ningún árbol, ni tienes que... sino aprovechas lo que hay, o sea que no... Sí, los residuos prácticamente. Exacto, es decir, no tienes que tirar un árbol para coger las cortezas, sino una caña que se ha caído o lo que sea, la pelas y ahí ya tienes un mogollón de corteza, las hojas, pues, o sea que no tienes que destrozar nada, es decir, que te sirve para seguir manteniendo la naturaleza. Cari, del pino, que tanto abunda aquí en Cantabria, al tener mucha resina quizás no, ¿no? No, pero el eucalipto, no sabes los colores que da. Sí. Algo bueno tiene que tener el eucalipto. Ujú. El eucalipto te salen unos verdosos, mira, no debo tener aquí, luego os lo enseño en el muestrario que tengo, un tipo a estos y unos colores muy bonitos sale el eucalipto. De las hojas del eucalipto también salen algo teñidos en pañuelos sobre seda y te quedan ahí marcada la hoja muy bien. O sea que, hombre, aquí te da mucho, por ejemplo, el roble, pero, o sea, un roble viejo que te encuentras de estos que ya está la tierra podrida, o sea, Sí, sí. que está hecho, ese, bueno, salen unos marrones muy bonitos. O sea que todo, cuando a veces hago talleres para enseñar a la gente a teñir y dices, vamos a ir a buscar tintes y todo el mundo se cree que es que te vas a ir ahí a lo lejos y das una vuelta al pueblo Y cualquier arbusto que tienes por y ahí... alrededor del pueblo encuentras para sacar, hombre, ya os digo que lo que más predomina son los amarillos, los marrones, los verdosos amarillentos, que llega un momento que ya no sabes si es amarillo o verde, ¿no? Pero bueno, pues eso, y te da infinidad de colores y ya te digo, consigues todos los colores se consiguen con la naturaleza, que lo cual a mí me parece muy bonito y me gusta mucho. Pues muy bien. Y luego ya, pues eso, una vez que ya lo tienes hecho, pues ya te puedes hacer lo que quieras. Yo te pregunto. Todo lo que tú puedas. Si tuvieses un molinillo, pues sería genial. Claro, pero por ejemplo, si utilizas los tallos de las zanahorias, que son, pues mira, de los tallos de las zanahorias te sale este amarillo. Pues los tallos de las zanahorias lo que hago es, cuando tengo el cuadro de zanahorias, muy curioso, los corto a todos el rabo, que es lo que se utiliza, y lo pongo a cocer. Esos se tienen que utilizar frescos. Los que se pueden utilizar como las maderas y tal, pues los conservo. Por ahí tengo por todos los lados madera de no sé qué que encontré no sé dónde. Tienes que cogerlo o verde, seco, te vale también. Me vale verde, o sea... Mira, por ejemplo, las cáscaras de la cebolla. Las cáscaras de las cebollas me las guarda todo el pueblo porque, bueno, pues cuando hacen el matacio de chón, todo esto, pues todo el mundo utiliza muchas cebollas. Entonces las pelan, me las guardan y con las cáscaras de cebolla las echas a cocer y en 5 minutos se te pone la madeja amarilla. Si la tienes más tiempo, se te llega a poner naranja hasta un marrón o incluso o echas más cantidad, todo depende. Pero bueno, o sea... cualquier cosa, yo he llegado a la conclusión, las ortigas tiñen, salen unos colores amarillos guapísimos, Ya. o sea que al final tiñe todo. O sea que... Cebollas de Bedoya, que son colores rosas. Pues yo cuando empecé a teñir pensé, digo... Bueno, pues una vez que ya tengo la lana teñida, pues lo que hago,
puedo tejer aguja, ganchillo, a telar, lo que quieras. En este caso estoy haciendo unos calentadores de colorines, verde, rojo. Y se van mezclando los Voy tres, mezclando yo los colores que a mi gusto. Como a las mí me tres gusta. madejas. Sí, mira, aquí te van quedando. ¿Ves? Entonces los hago a 4 agujas. Esto también me lo enseñó mi madre, que mi madre hace calcetines como una máquina. Se acabas tejiendo con 2 agujas, 2 colores, sueltas, coges las otras. Hago 4 vueltas de un color y luego le meto un negro y luego le cambio al color que yo quiero, ¿veis? Y estos en un futuro serán unos calentadores para poner encima de... Estos me los han encargado. Y bueno, pues esta sería una de las maneras. A ver, yo la lana o bien lo vendo en madejas por gente que sabe tejer, o yo voy haciendo cosas porque, bueno, pues ahí luego lo veréis, ahí hago bufandas, calcetines, cosas que a mí me gusta hacer. No hago encargos porque no me gusta. Me gusta hacer lo que a mí me apetece hacer, pues es lo que voy haciendo. Y bueno, pues luego hago exposiciones y al que le interesa algo lo compra y el que no. Y Cari, ¿hay niños y niñas interesados en que esto no se pierda, en continuar con esta tradición? A ver, yo hago muchos talleres para colegios, en lo cual vienen muchos colegios, vienen muchos niños, y la verdad es que es súper divertido con los críos porque se lo pasa, o sea, como que se quedan así como diciendo, no me puedo creer, y se les queda como muy adentro lo de el hilado. O sea, ellos están acostumbrados a que normalmente cuando van a comprar lana van a una tienda, y entonces que le digo, no, si es que desde una oveja puedes hacer esto, pues les parece muy interesante. He hecho muchos talleres para gente mayor. Bueno, yo creo, o sea, que hay ya como que se va viendo gente que cuando yo empecé pues no había mucha gente, pues ya os digo que empecé hace muchos años, pero ahora ya hay gente, bueno, como que se ha puesto un poco de moda las cosas naturales, entonces hay gente que está aprendiendo, hay gente joven que le interesa aprender a hilar, a teñir, yo creo que sí. Niños, pues bueno, todavía yo creo que no, pero ya adolescentes de estos yo creo que hay gente que... Yo he hecho muchos talleres de enseñar a hilar con uso y rueca y hay gente, pues mucha gente que le interesa, gente que siempre hay alguien que le interesa. Pero aparte de la curiosidad de ese día, el día que tú se lo muestras, ¿ese gusanillo ahí continúa y dentro de un tiempo él quizás se inicie en ello? Yo creo no? que sí, Sí. yo creo que sí. Sobre todo, bueno, a ver, no hay muchos, realmente no hay mucha gente, pero yo creo que sí, que se va, pues bueno, van viendo que son cosas bonitas, que para vivir de ello, no, evidentemente, eso ya os lo digo yo, pero bueno, yo creo que sí, que yo voy viendo, o sea, que hay gente ya por detrás de mí que ya ha aprendido y que ya hace, y que ya se hacen cursos y se hacen talleres, o sea, de gente ya pues más joven que yo que ha aprendido, ¿sabes? ¿Me puedes comentar de qué está teñida cada madeja de estas que tienes ahí? Sí, mira, esto está teñido con cochinilla. Este es un color más claro, o sea, la primera tintada saldría así de oscura y la otra tintada sería más clara. Y este es una mezcla de gualda, que es una planta, de ahí que sale el amarillo, de ahí lo del amarillo gualda. O sea, la bandera de España era rojo, gualda y rojo, ¿no? Porque gualda venía del amarillo, de la planta esta. Entonces saqué un amarillo y con el índigo, que es el azul, ese que veis ahí que queda ese azul, saqué este verde, es el con el que estoy haciendo. Y el negro, pues el que os hablaba antes, de las marcias de las nueces. Y luego el índigo, hice un sobreteñido y conseguí el negro, porque el negro es uno de los tintes más difíciles de conseguir. Ah, sí. Sí. Y si de entrada en la antigüedad era uno de los más difíciles. Hay épocas en las que solamente el negro lo llevaban gente de, pues eso, mucho poder. Y si te miras los cuadros de Velázquez y todo esto, toda la gente va como muy oscura. Y eres que, o sea, como muy de negro. Y es porque el negro era uno de los más caros, porque era muy difícil de conseguir. Difícil de conseguir. Como en su época también lo fue la cochinilla, hasta que en la cochinilla aquí en la península se teñía, y en Europa se teñía con un parásito que tenía una especie de un roble que no le había aquí, que o sea, le había pues en Francia y tal. Hasta que se descubrió América. Cuando se descubrió América, una de las cosas que Colón trajo para acá fue la chumbera, porque ahí estaba la cochinilla y entonces hicieron grandes plantaciones en
en Canarias. Pero hasta entonces era si os dais cuenta, los colores rojos, púrpura que sale de la cochinilla eran símbolo de poder, porque era solamente 4 personas lo podían tener. Y era porque aquí, pues, no, o sea, costaba mucho conseguirlo, o sea, lo había porque se daba de la grana del roble este, pero no le había en toda, no era tan con tanta cantidad. Entonces, cuando se plantó Canarias, se plantaron las chumberas, fue para conseguir la cochinilla. Entonces España fue una de las grandes exportadoras de cochinilla por eso. Fue una de las riquezas que trajo Cristóbal Colón de América. Muy bien. Ahora veo que vas a cambiar de colores, ¿no? Cambiar de agujas. No cambio de aguja, todavía me falta una vuelta para cambiar al negro. Voy cambiando. Ahora estoy en el verde, que son 4 vueltas. Luego va una negra. Y lo he hecho cuero. Voy a cambiar ahora de color, del verde me voy a hacer una rayita en negro, que es esta que tengo por aquí. Bueno, aquí como veis tengo unos pañuelos de seda, mira, de seda natural, que compro sin teñir y luego los tiño con tintes naturales y tienen unos colores como muy particulares, ¿no? Entonces, y mira, este está teñido con un sistema que es Ecoprin, en el que en este tienes, ¿veis? Las hojas del eucalipto este que es que se utiliza en las floristerías. Se quedan ahí. Una vez puestos, lleva un sistema en el que se enrolla con las hojas, se deja al vapor y luego ya pues se deja 2 o 3 días en enfriar y cuando abres, cuando le deslías ya están calcadas las hojas. A la seda le pasa igual que a la lana, necesita un fijador, pero como la lana, que es la lumbre, y luego lo que tiene es igual que la lana, absorbe el tinte y eso ya no lo pierde. Y estos que veis aquí en la esquina son pañuelos de seda en los que lo que hemos hecho es afieltrar encima lana de oveja, que es lo que veis por aquí tiene la seda. O sea que lo que diríamos que lo que tiene contacto contigo, con tu piel, es seda. Y la parte exterior es lana. Eso depende, si tienes frío te pones por el lado de allá la lana, pero bueno. Y entonces lo que tiene, veis esta parte es la lana. Y también, bueno, pues hemos hecho con Ecoprin, en el que le hemos puesto las hojas, esto sería cochinilla, el puesto los bichitos tal cual, y esto es seda afieltrado sobre él, y bueno, pues aquí la verdad es que la imaginación, pues al poder hacer lo que tu imaginación está muy entretenido, esto de afieltrar la lana sobre la seda es muy bonito. Y estos son, ya te digo, algunos son de seda, otros son de seda y merino. Y todos, pues mira, este está teñido con nogal, cochinilla, rubia, índigo. El índigo es esta es la cochinilla también. Este es de cáscaras de cebollas, que como veis ahí tiene un color así entre marrón y teja, muy bonito. Y bueno, pues esos son ya también pues como una manera pues de sacar colores así. Lo bonito de esto es sacar los colores pues que son como muy personales, ¿no? Es ella, pero o sea, dijéramos que esta es una prima carnal que tiene en Canarias, que es la que tiene la... Ahora aquí no vale, no tiene... La cochinilla se utiliza... Bueno, yo aquí lo que hago ahora es
voy a montar una pieza en el telar para hacer pues una bufanda o una pasmina. Entonces normalmente lo que se hace un proyecto en el que tú decides qué es lo que quieres y de cuántos centímetros y cómo lo quieres. En este caso a mí lo que he hecho son 300 hilos de 5 metros y eso lo he hecho, aquí no lo vais a poder ver porque no es posible, en esta maquinita que veis aquí, esto es un urdidor en el que yo decido cuántos metros y los hilos que quiero hacer, se lía aquí alrededor de este tambor hasta esta cruz. Luego una vez que ya tienes los 300 hilos se sacan, se atan aquí y se van metiendo, que esto ya está hecho, se van metiendo, como veis, por estos agujeritos que tiene el peine y por estas mallas que tienen los portalizos aquí, que serían estos. Entonces esto ya está atado, tensado, y yo aquí lo que estoy haciendo es un tipo de tejido, que lo que estoy utilizando es alpaca y seda, para que quede más fino, y ya está, aquí tengo los 5 metros y los 300 hilos, que parece que son muchos, pero a la hora de verlos aquí se ven bien pocos. Entonces ahora yo ya podría ponerme a tejer, ¿no? Entonces, para tejer lo que se hace es... Ahora yo este tipo de tejido tengo ya aquí programado qué es lo que hago, entonces tengo que ir viéndolo porque es un poco complicado. Cari, te veo que miras mucho hasta esta parte superior derecha. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Que controlas Pues tanto? mirad, estoy haciendo un tipo de tejido que tengo que ir hacia adelante y hacia atrás, Sí. para que quede pues así con estos rombitos. Entonces, para ir hacia adelante o hacia atrás tengo que cambiar este muelle que tiene ahí. Ah, ya, bien, bien, bien. Entonces yo aquí tengo los pedales, dijéramos el número, cuando pise un pedal, cuando pise uno se va a levantar este, y en función de la chuleta que yo tengo voy sacando pues este tipo de tejido. Si le quiero, ahora le quiero hacer así, luego para cambiarle pues cambiaría el orden y tal, entonces tengo que llevar un poco de concentración y tener que andar cambiando para adelante y para atrás. Porque por ejemplo ahora ya me tocaría cambiar, esta sería la última, tendría que cambiar otra vez hacia adelante. ¿Ves? Porque ahora se ha levantado el 5 y luego me interesa que se levante el 6. Que sería el 1, 2, ¿ves? Y ya tenía que haber cambiado. El 6 y el 7. Ahora tendría que cambiar. Me paso.
¿Eso que estás haciendo me has dicho que es una alfombra? No. No, esto va a ser una pasmina de ponerte por los hombros o Ajá. una bufanda ancha o como Vale, vale, vale. ¿sabes? El 6. Bueno, pues a mí me gusta hacer tejidos así un poco originales, que se salgan un poco de lo común. Entonces, Bueno, Cari, te he visto aquí tejiendo 5 minutos, 10. sí. Dabas una vuelta cada vez con este aparato que tienes ahí, ¿cómo se llama? Con el que pegabas la vuelta del hilo. Esto es una lanzadera. Y lo que has tejido, Hemos muéstrame tejido cuánto es. Esto. Las 4 o 5 últimas vueltas. Son 8 vueltas, sí. Es O que sea, vas que es a- muy laborioso y de mucho tiempo, ¿no? Este tejido sí, porque estoy haciendo un tejido un poco así excepcional. A ver, me gusta hacer cosas que a mí me llenen, que me parezcan... si no me aburriría de hacerlo. Entonces hago cosas que me parecen divertidas hacerlas y bueno, pues que queden así un poco, se salgan de lo común. Y además nunca, pues posiblemente no vuelvo a hacer más que esta, ¿sabes? O sea, nunca haces... Bueno, pues luego, como nos vas a mostrar productos terminados, nos muestras algo que haya sido hecho aquí. Pues sí, sí, ahora os enseño. En el telar que os he enseñado antes es un telar de maquineta que, como habéis visto, bueno, vemos que tiene 2 pedales. Este otro que tengo aquí, que no está montado, es un telar de contramarcha. Este tiene tantos pedales, es 1, 2, 3, 4, como portalizos que tiene. Entonces, en este pisarías un pedal y unos suben y otros bajan. En el que yo tengo en el grande, suben nada más, pero es más cómodo aquel porque este llevaría un sistema de ataos según el tipo de tejido que tú quieras hacer. Tendrías que atar estos pedales a las levas, que las hay cortas y largas, y luego al portalizos. Y en el que yo tengo, eso no hay que hacerlo, se hace aquí, tiene en unas costillas que tiene aquí en los laterales, entonces es mucho más cómodo. Este otro que tengo aquí es un telar de mesa, que este se utiliza pues para hacer cosas pequeñas, y este no tiene pedales. Los pedales, los lizos, los removerías con la mano. Este, como veis, es pequeñito y lo que se utiliza es o para hacer muestras, porque lo ideal, que no es mi caso porque no suelo tener paciencia, es cuando quieres hacer algún tipo de tejido, haces una pequeña muestra aquí y así sabes lo que te va a quedar. Yo voy directamente, sea lo que sea, seguro que me va a gustar, entonces unas veces digo, este no le vuelvo a tejer más porque me ha llevado muchísimo tiempo. Si lo hubiera hecho aquí lo hubiera sabido. Pero... Cari, ¿estos telares son típicos de Cantabria o son de otras partes del planeta? A ver, típico de Cantabria es aquel telar que veis al fondo. Ese telar hay piezas de 1828. En ese telar me le dieron, que le consiguieron en Cabezón de Liébana, pues una gente que compró una casa y le encontraron piezas. Entonces, como en Cabezón de Liébana hay muchos, se conservan todavía telares, le reconstruyeron. Bueno, al final acabó en mis manos y dijéramos que, o sea, los telares son universales. O sea, hay distintos tipos de telares que pueden ser de maquineta, de contramarcha, de pesas, de lo que quieras, pero los telares todos son iguales. Más o menos, sí. El sistema es el mismo. Entonces, aquel sería, lo que tiene aquel es que el peine son pailletas, o sea, son de madera, estos son ya de metal, pero el sistema es el mismo, como digo yo, de tracción animal todos. ¿Sabes? O sea, Muy bien. ya lo siguiente sería pasar Sí. al A ver los industrial. productos terminados ya, ¿no? Sí, bueno, eso sí. Industrial sí, pero o sea, no tiene nada que ver con esto. Bueno, pues una vez aquí, ya ahora os voy a enseñar pues cosas que tengo hechas, piezas que tengo hechas en el telar,
del telar, por ejemplo, bueno, eso es que... Por ejemplo, mirad, esto sería una pasmina, tipo un poco más ancha de la que estoy haciendo ahora, que esta la he tejido en el telar, ¿veis? Pues es también en alpaca y seda. ¿Cuánto tiene de larga esa...? 2 metros. ¿Y cuánto tiempo puede llevarte a hacer eso de 2 metros? A ver, en el telar lo que más cuesta es montar el telar. Sí. Entonces normalmente cuando montas el telar no le montas solamente para una pieza, le montas, yo no en este caso tampoco es que monte para muchas, pero monto para 3 piezas o así. Entonces igual tejer esto pues te lleva tranquilamente, si te pones a estajo, que no es mi caso, pues igual te lleva 10 o 12 horas tejer todo esto. Pero bueno, yo lo voy haciendo a ratitos y cuando me canso me voy, ¿sabes? Esta sería una, por ejemplo, estas otras que veis aquí, también está tejida en telar, ¿veis? Se volverá a caer ese. Esta ya es en colores, igual que esta, que veis aquí, esta está tejida también en el telar, y están... Todas son en telar, estas son un poco más gruesas que la que estoy haciendo ahora, la que estoy haciendo ahora es más finita, pero bueno, o sea... Cuando me apetece hacerlas de una manera o de un grosor o de otra. Y eso es. Y luego lo que veis aquí, pues ya son cosas tejidas a aguja, calcetines, que estos los hace mi madre, los de toda la vida, los escarpines con los que se ponen las albarcas, estos otros que hacemos de colorines, cuellos, bufandas, cosas así que voy tejiendo. Bueno, tengo una hermana que también teje muy bien y me ayuda a tejer. Estos calcetines están hechos con lana de... Oveja de merino. Entonces, pues esos son bufandas. Bueno, pues esto es lo que os hablaba antes de lo del fieltro, pero esto es una pieza más gruesa, más... te pones así como un... ¿Eso con qué está hecho? Esto está hecho con lana de oveja, fieltrado sobre seda. Ah, ya. Pero está fieltrado por los dos lados. La seda no la tienes, no la ves aquí. Entonces, igual que la flor, todo esto está en fieltro. Y si tenemos fieltro por las dos caras, ¿para qué sirve la seda? Para que te sirve para que se meta entre la seda y entonces le da otra textura, porque si fuera fieltro solamente sería más rígido. Esto queda rígido, pero no tiene esa caída de la seda, ¿sabes? No queda tan tieso como quedaría si fuera solamente lana de oveja. ¿Sabes? Y bueno, pues eso, aquí veis cuellos, gorros, bufandas, de todo. ¿De qué es de lo que más orgullosa estás? Cuento, ¿de qué tipo de prendas y hechas a partir de qué? A ver, todos tienen su encanto. Sí. Porque, o sea, cada cuando decides... Bueno, te he visto hablar muy emocionada cuando me hablabas de los teñidos. Eso sí, eso es... De las plantas, como te las conoces. Por ejemplo, esta me parece, a mí personalmente me parece que ha quedado preciosa. Además son... aquí en el taller no se ve muy bien esto a la luz del día, tiene unos colores como muy particulares, lo ves mucho más bonito. Además son piezas que son únicas. Pues yo no puedo hacer otra como esta. En primer lugar porque yo no tengo los colores. En segundo lugar porque las voy haciendo a medida que lo voy haciendo. Es decir, y le pongo y le quito, pero no, como no tengo la historia de hacerlas repetidas, pues entonces cojo colores, cojo de aquí, cojo de allí, si le meto, le quito, le pongo, entonces va a volver a hacer otra sería imposible, ¿sabes? Bueno, pues ya Cari, para terminar, te voy a hacer una pregunta ya. Cuéntame esa prenda, esa última que estabas cogiendo. ¿Esta? Esa. Y dime la serie de colores que tenemos ahí, ¿a base de qué plantas, de qué productos? Pues mira, aquí está de los tajetes. Todos los colores y las plantas que podemos tener en esa prenda. Pues aquí tenemos los tajetes, que son los amarillos. ¿Tajetes? Tajetes. El naranja de la rubia. Esto es seda natural, o sea, seda sin teñir. Esto es seda sin hilar, o sea, en bruto. Que la voy metiendo allí en esto. Luego tenemos el verde, que está conseguido con el índigo y de la gualda. El rosa de la cochinilla, o sea, es que tiene una pila de colores. Luego estas sedas que están teñidas sin hilar, están teñidas, pues cuando tiño de azul meto un puñado allí de la seda sin hilar, y entonces luego, ves, todas las combinaciones aquí las tienen otro color. Entonces lo que también es bastante difícil de que te queden dos prendas con la misma tonalidad, porque
esta prenda, has hecho unas tonalidades a base de unos productos. Dentro de un mes haces otra, quieres hacerla, pero si lleva más cantidad no sé. Sería imposible volver a hacer. Al que ver a mí me viene alguien y me encarga una como esta, no la podría hacer. En primer lugar, porque ya o sea, yo utilicé, cuando tiño en la olla, tiño 1 kilo como máximo, porque mi olla no da más de sí. Entonces, no tengo más material de este color. Entonces si yo quisiera sacar estos colores, no me iba a volver a salir, entonces nunca lo intentaría volver a hacerlo, ¿sabes? Serían parecidos, pero no serían iguales. No sería igual. Y luego, pues la combinación esta, pues posiblemente imposible volver a sacarla, ¿sabes? Porque el amarillo, cuando haga este año el amarillo de los tajetes, pues posiblemente no me va a quedar este amarillo. El rosa no me va a quedar igual y no me van a quedar igual ninguno. Entonces normalmente, por eso te digo que son piezas que son únicas, porque ya, aparte de que cuando tiño no me da para teñir, para hacer 5 pañoletas, porque una de estas, pues estas pesan como 700, 800 gramos, pues claro, no tendría material suficiente. Entonces, aparte, yo creo que ahí está el encanto. El encanto está en no poder repetirla. Muy bien. Bueno, pues aquí concluye otro reportaje para nuestro programa de pueblos y tradiciones. Cada vez nos es más difícil localizar a una persona que realice estas tareas, estos oficios antiguos. Cada vez, como digo, más difícil, pero nosotros vamos a seguir buscando. Este que hemos visto hoy creo que es muy entrañable, porque ¿quién no ha oído o ha visto en sus casas a sus abuelas, a sus madres, realizar alguna de estas labores? A lo mejor no con estos utensilios que utilizaba Cari, pero a lo mejor manualmente. Pues posiblemente sí, o sí que ha oído hablar de ellos. Pues nada, lo dicho, que es complicado porque quedan muy poca gente que se dedique ya a estas labores, pero nosotros vamos a seguir buscando, así que ustedes no nos pierdan y hasta la próxima. Arriba la mitad, al amanecer, el día del santo allí te veré. Arriba la mitad ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguno he querido era desalada, a ti te quiero. A ti te quiero, niña, a ti te quiero. Amores he tenido de resalada.